minutos. Llámanos al 641-2007. Estamos conversando con el doctor José Carlos Revilla López. Él es oncólogo clínico. Estamos hablando ya ahora de los efectos secundarios, doctor. Eso es lo que más temen los varones, los efectos secundarios. Sí, como te decía al inicio, el cáncer de próstata uno lo divide en dos grupos, ¿no? El localizado, el que está intrapélvico, donde yo todavía lo puedo curar al paciente, y el escenario donde el paciente ya tiene una enfermedad avanzada, y ahí tengo otras opciones terapéuticas. En donde hay más problema para convencer al paciente de someterse a cirugías es en el estadio localizado, cuando el paciente tiene opción curativa. ¿Por qué? Porque lamentablemente las opciones terapéuticas para yo curarlo, correcto, generan efectos adversos. Es decir, cuando yo saco la próstata, lamentablemente sobre la próstata viajan los nervios, las vías que permiten la erección del pene, correcto. Y dentro de la próstata pasa la vía urinaria. Entonces, cuando yo saco la próstata voy a generar dos problemas en diferente medida, correcto. La incontinencia urinaria, correcto, y la impotencia. Entonces, el médico, hay diferentes técnicas, diferentes habilidades para conservar esto, pero lo que sabemos un poco cierto es que algunas de estas complicaciones son más frecuentes en cirugía y menos frecuentes con radioterapia. Entonces, a veces los médicos discutimos con el paciente de acuerdo a las expectativas de él. Si él tiene 50 años, recién se ha casado y todo, uno puede optar por curarlo con una técnica de repente con menos efectos adversos, que es la radioterapia. Entonces, pero... ¿Da buenos resultados la radioterapia? Sí, la opción curativa se mantiene muy similar a la cirugía, correcto. Pero en radioterapia es importante, y recordarlo, no tanto el radioterapeuta, a veces es más importante la máquina, ¿no? O sea, las máquinas deben ser tan potentes que deben alcanzar dosis de esterilización. Entonces, esas dosis a veces son muy bajas en máquinas que tenemos en el mercado o a nivel de provincias, y eso es un problema porque le doy radioterapia y le estoy dando dosis subóptimas de tratamiento. Entonces, estas dos estrategias tienen efectos adversos, no al 100% de pacientes, y mucho no es cierto, alrededor menos del 20% de pacientes, pero también hay técnicas para mejorar esos efectos adversos, y el urólogo o el urólogo oncólogo discutirán con el paciente estas opciones para mejorarlo, ¿no? Y en los estadios avanzados, cuando ya no puedo curar al paciente, también los tratamientos tienen efectos adversos, pero son menores, ¿no? El gran grupo de pacientes en estadios avanzados recibe hormonoterapia, es decir, tabletas que intentan cortar el alimento, el combustible con la que se enciende el fuego en el cáncer de próstata, ¿no? Que es la testosterona. Estas tabletas tienen efectos adversos secundarios, muy, digamos, más nobles que los anteriores, correcto, pero lo llamamos de manera global como síndrome metabólico. Es decir, el paciente empieza a tener elevación del colesterol, aumento de peso, incrementa su riesgo de enfermedades coronarias, de infarto del miocardio, pero el médico, en conjunto con su cardiólogo, con su endocrinólogo, van manejando estos síntomas. Pero en general la hormonoterapia, si yo lo tuviera que catalogar, es una terapia bastante noble, correcto, que tiene efectos adversos muy mínimos y que no hay que tener temor ahí para aceptarlo por su médico, ¿no? Por cierto, en el tema de la hormonoterapia también se da a las mujeres de cáncer de mama. Claro, la hormonoterapia... ¿También produce esos efectos secundarios? Sí, correcto, sí es cierto, ¿no? El cáncer de mama y cáncer de próstata se parecen mucho y a la vez tampoco no se parecen, ¿no? Pero en esta fase del tratamiento, donde la neoplasia depende de una hormona, es cierto, en cáncer de mama depende del estrógeno de la mujer. Claro, al igual que la próstata depende de la testosterona del hombre. Entonces sí tenemos muchas estrategias denominadas hormonoterapia para detener, prevenir o alargar la vida de la paciente en cáncer de mama. Y también estas tabletas dan ciertas alteraciones del colesterol, de los lípidos, de los huesos, del corazón, que el médico equilibra con el paciente. Felizmente en hormonoterapia, tanto en la cáncer de próstata y mama, tenemos un abanico de drogas, y yo puedo escoger la mejor droga para cada perfil de paciente. Ahí la conversación con su oncólogo clínico es el que va a elegir la mejor terapéutica para usted, ¿no? Gracias, doctor, gracias por estar con nosotros. Y para terminar, las medidas de prevención general frente al tema de cáncer. Muy buena pregunta. ¿Cuáles son las medidas de prevención general? Tanto para hombres, mujeres y niños, ¿no? ¿Cuáles las medidas? Se centran principalmente en un estilo de vida saludable. ¿Qué significa eso? Buen comer, bastante actividad física, ¿correcto? No fumar, ¿correcto? Y no alcohol.
¿Qué significa buen comer? De tu alimentación diaria, la tercera parte siempre debe ser una ensalada. Inclusive algunas universidades como Washington, la Universidad de Washington dicen que tu plato debe ser de 5 colores diferentes, ¿no? ¿Correcto? En relación a otra medida importante, la primera medida es el estilo de vida saludable. La segunda medida, correcto, es no automedicarse. El paciente no debe tener esa costumbre de tomar medicinas frente a un síntoma en general. Y la tercera medida es conocer tu cuerpo. El paciente debe conocer la mitad de mi cuerpo no es igual a otra. La mama derecha no es igual a la izquierda. El testículo derecho tampoco es igual que el izquierdo. Pero yo debo conocer mi cuerpo y debo saber cuándo se presenta algo anormal. ¿Correcto? Debo conocer cómo funciona mi cuerpo. Es decir, mi ritmo defecatorio, ¿cómo es? Yo defeco 2 veces a la semana, 5 veces a la semana. Y si eso se altera, debo saber que algo ocurre en mi cuerpo para yo poder dirigirme a un especialista. Tenemos, doctor, otra llamadita. Correcto. Aló. Muy buenos días, gracias por comunicarse acá con tu amigo Sisol. Adelante con su consulta. Buenos días, doctor. Muchas gracias por su respuesta. ¿Cuál es su nombre, disculpe? Milagros. Milagros, gracias por consultarme. Bueno, llamo por la siguiente consulta. A mi papá, hace tiempo ya, no le detectaron en sí porque le pidieron el PSA y era 2.5 o a veces salía 2. A veces salía 1.5, entonces el doctor le decía que no, todavía no requiere una operación. Sin embargo, este año le han dado una pastilla que es Cardula XL. Ha estado tomando y le dijeron que debe hacerlo por 3 meses para ver los resultados. Como él está en provincia, entonces yo siempre le pregunto por si todavía tiene los malestares o la inflamación. Me dice que no puede estar sentado mucho tiempo. Entonces, de verdad, como hija me preocupa porque ha estado tomando eso, pero la mejoría no es como uno piensa o cree, no sé qué se debe. Discúlpame, ¿cuántos años tiene tu papi? 65. Correcto, perfecto. En realidad, el valor de PSA que he encontrado para la edad de tu papá es un valor normal. Como regla general, superior a 60 años, un valor menor de 4 debe ser considerado, digamos, normal. Entonces, si tiene 2.5, significa que está dentro del rango de la normalidad y que el urólogo ha optado probablemente por un tratamiento de baja intensidad para mejorar los síntomas obstructivos de tu paciente. Generalmente, cuando la próstata, es una realidad, irremediablemente va a crecer con los años. Siempre va a ser más grande década tras década. Entonces, al crecer la próstata, recordemos que dentro de la próstata, a manera de un sándwich, está el uréter. El uréter es una pequeña manguerita muy delgadita por donde pasa la orina. Entonces, cuando crece la próstata, inmediatamente la comprime y el paciente empieza a tener síntomas obstructivos para orinar. Entonces, probablemente el urólogo ha optado por una técnica para mejorar estos síntomas locales que deben darte bastante tranquilidad. Yo creo que deberías conversar con él para resolver un poco tus dudas, pero en general yo creo que el riesgo de cáncer con esos valores para tu papi son bastante bajos y principalmente su problema está centrado en crecimiento local de la próstata, lo que denominamos hiperplasia prostática benigna, crecimiento benigno de la próstata por edad. Le agradecemos a Milagros por la consulta. Gracias, doctor. Y ya terminamos con el tema de prevención general. Comida sana. Deporte, no alcohol, no tabaco, no automedicarse y conocer tu cuerpo. Le agradecemos mucho, doctor José Carlos Revilla López. Gracias por haber participado en el programa Salud para Todos. Muy amable, gracias a ustedes por la oportunidad y encantado de estar contigo, Rocío.